Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este bonito video en el que me expongo, claro que sí, llamado Fotos y Recuerdos. Pues estamos en la semana del Halloween y me gustaría entonces aprovechar la ocasión para hacer un video sobre temas pues algo tenebrosos. Así que a continuación veremos algunas fotos y tendremos algunos recuerdos de mi padre. Porque sí, chavos, yo también pues tengo papá en alguna parte de este mundo y tenemos una relación amor y odio que yo creo que comparto con la mayoría de los mexicanos. Así que para que no me sienta yo más importante que todos ustedes, pues vamos a contar una parte de mi historia, una de las más humildes, que es mi padre. Ya entrando en situación, pues vamos con la primera foto, por favor. Vamos a censurar un poquito el rostro de mi papá, porque no es una persona que se encuentre muy presente en mi vida, entonces no queremos por ahí ocasionar algún disgusto. Primero que nada, yo no existiera si mi papá y mi madre no se hubieran conocido, así que pues sí, también saldrá aquí mi mamá. En esta primera foto podemos notar que están muy jiji, jajaja. Obviamente yo no puedo dar mucho contexto de esta fotografía porque yo no había nacido. No sé si ya se habían casado mis papás en esa foto o se estaban conociendo. Y si mis recuerdos no me fallan, alguna vez me platicaron que era como para una Navidad, ¿ok? Y pues ya, o sea, mi papá es el señor y mi mamá la señora. Siguiente foto, por favor. En esta foto se celebraba la boda por el civil de mis padres. Entonces, por si podrán notar, mi mamá parecía una muñequita. Estaba preciosa. Sigue hermosa, mi mamá. Es chula. Y mi papá, el señor de rojo, ¿ok? Creo que hay otra foto similar en el que tienen una cortina blanca, pero pues no, esa no la tengo. La que tengo es esta. Y es una foto tomada de un celular a una foto de las que se imprimían. Iba a decir antes, pero se iba a sentir tan viejo. Entonces, por eso se ve así como que el flashazo, ¿va? Vamos a la siguiente foto. Aquí ya estamos, mi hermana y yo, y me parece que mi hermano también, pero por ahí ha de andar. O nada más mi hermana y yo. Ah, no, nada más mi hermana y yo, porque creo que fue nuestro bautizo. Entonces, para nuestro bautizo, mi hermano no había nacido. Me bautizaron bastante grande, gente. Para ser católicos, en su momento, me bautizaron bastante grande. Inclusive, creo, existe la leyenda urbana de que no me habían registrado, o sea, que me registraron grandecita también. Obviamente no tengo recuerdos de ese momento, estaba yo muy chica, pero si hay algo que recuerdo menos es quiénes eran mis padrinos de bautizo. A esa gente jamás los volví a ver en mi vida. Y eso me perjudicó mucho al momento de haberme querido casar por la iglesia. Si tuviera contacto con ellos hubiera sido mucho más fácil. Pero bueno, es esa maña que tenemos los adultos de buscarle padrinos a nuestros hijos que jamás volverán a ver en su existencia. Siguiente foto. En esta foto andamos de cumpleañeras, mi hermana y yo. Seguramente ella cumpliendo 1 año y yo cumpliendo 3. Ambas somos del mismo día, creo que ya lo había comentado. Y nos llevamos 2 años exactamente. Entonces ahí mi señor padre estaba posando con nosotros en la foto y para entonces vivíamos en Villahermosa, Tabasco. Siguiente foto, por favor. Esa es una etapa de mi vida que he hablado poco, pero fui deportista. Me encantaba el fútbol, voleibol, todo lo que te hiciera sudar. Hasta que tuve el accidente de mi nariz, que me la fracturé y todo eso. Bueno, creo que ya les he platicado de esa historia. ¿Qué más podemos hablar? Bueno, mi papá todavía andaba en esos años en los que jugaba con nosotros. Poco a poco se fue perdiendo. E igual debo mencionar que no era una persona que pasaba periodos muy largos de su vida con nosotros. Siempre anduvo en otras ciudades trabajando y llegaba de vez en cuando a vernos y en esas de vez en cuando a veces nos llevaba con él y nos volvía a abandonar. Una cosa así muy extraña, su forma de vivir. En ese momento vivíamos en un lugar que se llama Leona Vicario, que está cerca de Cancún, que hace poco me enteré que pertenece al mismo municipio que Playa del Carmen y no del de Cancún. Y yo pensé que pertenecía al de Cancún, porque según yo estaba más cerca, pero resulta ser que el municipio está así como en forma de C y están rodeando Cancún. Porque así no se llama el municipio, gente, por si no lo sabían, no se llama Cancún, tiene otro nombre. Creo que es Benito Juárez.
y el de Playa del Carmen Solidaridad. Algo así, no me acuerdo, o al revés. Es que cuando viví por allá estaba yo muy joven y hay muchas cosas que se me han olvidado. Esta foto es de un momento algo importante de mi vida. Yo estaba entrando a la prepa, estaba por cumplir 15 años, tenía yo 14 cuando mis papás se separaron, no solamente porque mi papá se iba a ir a vivir a otro lado, sino porque al parecer habían tenido un problema de esposos y decidieron separarse. Pero no fue una decisión así nomás porque sí, tuvieron sus temas, los cuales no voy a mencionar porque pues son sus versiones, sus verdades. Lo que yo nada más sé es que pues mi papá dijo, pues váyanse y ya. O sea, mi mamá se había ido ya con nuestras cosas a Escárcega. Y es que yo no sé por qué tengo estas partes de mi vida así como flashazos, ¿no? Porque fue muy traumático. Y me parece ser que viajé en autobús con mi hermano solos y con mi hermana, me parece. Creo que mi hermana fue la que nos tomó la foto. La cuestión es que viajamos solos, o sea, yo de 14, mi hermana de 12 y mi hermanito, ay, no sé cuántos años tenía mi hermanito. No había ningún adulto con nosotros y viajamos solos desde Playa del Carmen hasta Escárcega. Yo me veo muy sonriente en esa foto, gente, porque he tratado de verle las cosas buenas a la vida casi siempre, pero momentos atrás mi papá me había dicho que para él yo estaba, desvivida. Porque al momento de separarse, como yo tenía varios proyectos escolares en Playa del Carmen, quería quedarme, no me quería ir a Escárcega. Y le dije, papá, me quedo contigo, porque he de aclarar que para mí mi papá era casi un superhéroe, ¿ok? O sea, yo sí me sentía como de que, ay, tengo el mejor papá del mundo y así. Entonces, no sé si mi papá con el afán de desanimarme me dijo eso, que fue muy fuerte, pero yo creo que con que hubiera sido sincero hubiera bastado. De todas formas, nosotros no estábamos o no se nos permitía hacer berrinche y querer decidir y cosas así. Siempre acatábamos las decisiones de mis papás. Entonces, con que me hubiera dicho, no, hija, no hay manera que te puedas quedar conmigo, hubiera sido suficiente. Pero bueno, sus palabras fueron bastante duras y después de ahí pues marcó una etapa de mi vida muy difícil y muy complicada. Porque pues nos fuimos a Escárcega. Ya en Escárcega hubo como una ligera reconciliación entre mis papás que tampoco duró mucho y volvió a desaparecer de nuestras vidas. Hablar de mi papá es complicado porque sin duda se le quiere y se le tiene mucho respeto, pero es una persona que con sus decisiones lastimó mucho a mis hermanos y a mí, y obvio a mi mamá también. Y no, él no sabe disculparse ni pedir perdón y entonces como que esas heridas siguen ahí. Yo lo he hablado y he ido a terapia, debo volver, pero él tiene algo que tú dices, bueno, ya quedó en el pasado, reconciliémonos. Vuelves a tratarlo y vuelve a hacer algo para lastimarte. Entonces es un poquito cansado intentar tener comunicación con él y ya ahora de adultos, pues no es como que se le ignore, pero no se le busca y él tampoco lo hace con nosotros. Entonces sí andamos un poquito distanciados. Entonces, como de repente aparecía y era muy raro que estuviéramos mis hermanos viviendo en un solo lugar, cuando coincidíamos casi siempre accedíamos a vernos. Por eso a continuación les voy a mostrar unas fotos. El de camisa de cuadros es mi papá, la que está de guinda es mi hermana, el que está de rojo con la playera es mi hermano y me parece que yo estoy de un color lilita o algo así. Entonces son varias fotitos. Mientras las vamos pasando, pues les platicaré un poco de él. Híjoles, no me quiero poner sentimental. Ya hasta me dio calor. Mi papá. Mi papá es una persona muy agradable para conversar. No sé actualmente si suele leer mucho, pero cuando era joven leía mucho, entonces siempre tenía una conversación muy interesante. Pues él de profesión es carpintero y había estudiado una técnica de diseño de máquinas y herramientas. Entonces, es muy ingenioso, era bueno dibujando, tomando medidas en matemáticas, enseñando, aconsejando. Irónicamente daba muy buenos consejos para hacer familia, para cuidarte, para respetar a los demás, pero él no lo hacía.
pero sus consejos eran muy buenos y hasta la fecha aplico algunos de ellos. Con mi hermana y yo somos de cabello ondulado, entonces mi papá siempre nos asesoró sobre el cuidado de nuestro cabello, cosa que no es común en los hombres, pero él nos decía cómo peinarlo, cómo arreglarlo, qué comer para que se viera bien, cómo vestir. A mí siempre me gustó andar metida en toda clase de concursos, eventos, tanto académicos, deportivos, sociales. Y él siempre fue un gran apoyo para mí, siempre me animó, nunca me dijo que no, me echaba porras y era como mi crítico. Bueno, él era mi primer filtro. Me acuerdo que en esa etapa cuando entras como a la adolescencia, en la que la mayoría le huye a sus papás, cuando me tocaba hacer trabajos en equipo con mis compañeros de salón, la mayoría quería ir a hacer tareas a mi casa, porque mi papá era muy atento y siempre nos daba muy buenas ideas para que nuestro trabajo resaltara con el del resto del salón. Pero no se confundan, no era que él llegaba y nos hacía la tarea, simplemente nos daba como sus puntos de vista de qué podíamos hacer, cómo lo podíamos mejorar para presentar un buen trabajo. Por esa razón, la mayoría de mis compañeros siempre querían ir a mi casa a hacer tareas y yo me sentía como que muy orgullosa y se sentía bonito cuando mis compañeros decían que les gustaría tener un papá como el mío. Si hablamos de mi papá, pues era una persona muy alegre, muy fiestera, pero sin vicios. No sé, yo nunca vi a mi papá borracho, por ejemplo. Le gustaba bailar, le gustaba cantar, le gustaba viajar. Muchos de los gustos que tengo por la naturaleza, por la playa, por pueblear, ha sido por mi papá, porque él cada fin de semana, su forma de salir a pasear con nosotros era súbanse a la camioneta y vámonos hasta donde la gasolina nos permita llegar. Entonces nos íbamos de pueblo en pueblo, llegamos a Liberación de Tortugas, zonas arqueológicas, playas vírgenes, kioscos, pueblitos mágicos, cenotes, lagunas, arroyos, cascadas. O sea, mi papá tenía un alma aventurera. Y, por ejemplo, si llegaba a la casa con la idea de que fuéramos a dar la vuelta y había visita, los invitaba también. Ahí anduvo llevando a mis tías, a mis primos, inclusive nos llevó igual al Papalote Museo del Niño. Pero pues para mí sí tendré que decir que tuve el mejor papá en la etapa en la que tuvo que ser el mejor papá. Como niña, fue fabuloso tener a un papá así. Ay, bueno, gente, este video se puso muy emotivo, normalmente soy jijiji, jajaja, pero pues sí quiero que entiendan que el tema de mi papá es muy complicado y quizás de repente ahí vayan saliendo algunas cositas de él de vez en cuando, pero me encontré estas fotos y no quería dejar pasar la oportunidad de dedicarle un video y decirle públicamente que lo quiero muchísimo, que de niña fue mi superhéroe y que espero que se encuentre bien donde esté y que sí nos hace mucha falta, pero ese papá que era, no el de ahora. Les quiero, gente, y discúlpenme por este apagón de energía, pero pues de repente así toca. Les quiero mucho. No olviden comentar, suscribirse, compartir este video a quien les caiga mal para que se pasen un mal momento de repente, para que pues sigamos creciendo y tener la oportunidad de pues por lo menos conseguir una mejor camarita, un fondo bonito, alguien que me apoye con las ediciones, sería fantástico. Les quiero mucho, bye.